online mientras expongo esta cuarta parte de la conferencia que se llama Ministración a la Iglesia. Vamos a partir con una pregunta. ¿Cuál es la psicología y emociones del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos? Introducción. El apóstol Pablo, una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo, dejó un legado que no solo ha moldeado la teología cristiana, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre la experiencia humana, la lucha espiritual y la transformación en Cristo. A través de sus cartas, especialmente en su epístola a los Romanos, Pablo no solo enseña sobre la justificación por la fe, la gracia divina y la salvación, sino que también revela un perfil psicológico y emocional sumamente complejo. Sus escritos reflejan una profunda autocomprensión y una vulnerabilidad que trasciende su papel de líder apostólico, mostrándonos cómo, a pesar de ser llamado por Dios para una misión trascendental, Pablo también experimentó la lucha interna, la ansiedad, la esperanza y la compasión por su pueblo. En sus cartas, especialmente en Romanos, Pablo nos presenta su vulnerabilidad en medio de la lucha entre la carne y el espíritu. En sus palabras podemos percibir un hombre consciente de su propia humanidad, que no escatima en compartir sus conflictos emocionales y psicológicos con los creyentes. Su lucha interna, su angustia por no poder cumplir completamente con la ley de Dios y su consuelo en la gracia de Cristo son testimonios de la profunda conexión entre la vida espiritual y las emociones humanas. No se trata solo de un líder apostólico hablando desde una posición de autoridad, sino de un hombre profundamente tocado por la gracia divina que busca encontrar la paz y la restauración en medio de sus propios dilemas emocionales y espirituales. A lo largo de su epístola a los Romanos, Pablo no solo ofrece un análisis teológico de la salvación, sino que también comparte su propio proceso de transformación y cómo la gracia de Dios lo llevó a una vida de esperanza, gozo y misión. Nos invita a no conformarnos al mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestras mentes, a vivir con un corazón humilde y a enfrentar las tribulaciones con una esperanza firme en Cristo. En su pasión por los no alcanzados y su empatía por su pueblo israelita, Pablo también refleja su profundo amor por la iglesia, una iglesia que a través de la gracia de Dios puede experimentar la restauración emocional y espiritual. Punto número 1. Psicología de un apóstol en conflicto interno. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. La lucha interna. Pablo muestra una profunda autorreflexión al describir su batalla entre la carne y el espíritu. Este conflicto es evidente en Romanos capítulo 7, verso 19, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Aquí Pablo reconoce que, aunque su mente desea agradar a Dios, su naturaleza pecaminosa le lleva a actuar en contra de sus propios deseos más elevados. Esta confesión no es un mero lamento personal, sino una representación universal de la condición humana bajo el poder del pecado, una realidad que,
afecta tanto a judíos como gentiles. Psicológicamente, este pasaje revela un agudo sentido de conciencia moral en Pablo. Reconoce con claridad la tensión que existe entre su mente regenerada y su carne aún influida por el pecado. Pablo no niega el deseo de hacer el bien, sino que señala la incapacidad humana de llevarlo a cabo sin la intervención divina. Este reconocimiento refleja una mente analítica y profundamente introspectiva que evalúa su propia condición espiritual. Pablo identifica una dualidad interna, una especie de división psicológica, donde su voluntad se alinea con la ley de Dios, pero sus acciones contradicen ese deseo. Esta conciencia moral lo lleva a una evaluación honesta de su necesidad de redención y dependencia total de la gracia de Cristo. Emocionalmente, la lucha que Pablo describe está cargada de angustia y frustración. La vulnerabilidad emocional de sus palabras en Romanos capítulo 7, verso 24, es particularmente intensa. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Este clamor revela el peso emocional que siente al enfrentarse a su propia incapacidad para cumplir con los estándares de la ley. Pablo no solo está frustrado consigo mismo, sino que también está profundamente afectado por el conocimiento de que sin Cristo permanece esclavo del pecado. Sin embargo, en medio de esta vulnerabilidad, emerge una chispa de esperanza. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Versículo 25. Aunque Pablo siente la desesperación de su condición humana, también experimenta el alivio y la alegría que proviene de saber que hay una solución en Cristo. Esta transición emocional de la desesperación al agradecimiento resalta la profundidad de su confianza en la obra redentora de Jesús. El análisis de esta lucha interna no solo refleja el pensamiento y las emociones de Pablo, sino que también ilustra su capacidad pastoral para conectar con los lectores. Al exponer su propia batalla, Pablo invita a sus oyentes a reconocer su necesidad de gracia, mostrando que no están solos en sus experiencias de debilidad humana. Punto número 2. Gozo y seguridad en la gracia. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 39. Transformación emocional. Tras el conflicto interno descrito en Romanos capítulo 7, Pablo inicia el capítulo 8 con una declaración triunfante. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 1. Esta afirmación marca un cambio significativo en el tono de la carta. El clamor de desesperación del capítulo anterior es reemplazado por un gozo profundo y una confianza inquebrantable. Pablo ya no está centrado en su incapacidad para vencer el pecado por sí mismo, sino en la libertad y el poder que provienen de estar en Cristo. Este cambio refleja una transformación emocional completa, en la que la culpa y la frustración son sustituidas por la seguridad de la salvación y la obra del Espíritu Santo. Psicológicamente, Pablo muestra un cambio hacia la seguridad y estabilidad emocional gracias a su confianza en el Espíritu Santo. Declara que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
te ha libertado de la ley del poder y del poder del pecado y de la muerte. Versículo 2. Esta libertad es un alivio psicológico que elimina el peso de la condenación y la culpa. Además, Pablo identifica una nueva dinámica en la mente del creyente, donde el Espíritu Santo guía los pensamientos y acciones. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 5. Este cambio en el enfoque mental no solo alivia el conflicto interno, sino que también proporciona un propósito renovado y una dirección clara, lo que refuerza su estabilidad emocional. Emocionalmente, se percibe un entusiasmo palpable y una esperanza inquebrantable a lo largo del capítulo. En el versículo 18, Pablo afirma que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esta perspectiva esperanzadora transforma la percepción del sufrimiento, dándole un significado en el contexto del propósito eterno de Dios. El clímax emocional del capítulo llega con una declaración final, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículos 38 y 39. Estas palabras no solo transmiten confianza, sino una alegría que surge de la certeza de la inquebrantable fidelidad de Dios. Pablo, quien en el capítulo 7 estaba abrumado por su lucha interna, ahora irradia una certeza que llena de esperanza. Este cambio emocional ilustra el poder transformador de la gracia de Dios y la seguridad que el creyente puede tener al confiar plenamente en el amor de Cristo. Punto número 3. Compasión por Israel. Capítulo 9, versículos 1 al 5. Dolor profundo. Pablo expresa en Romanos 9, versículo 2, un sentimiento de aflicción intensa por los compatriotas judíos, declarando: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Este dolor no es pasajero ni superficial, sino una carga constante que refleja su profunda conexión emocional y espiritual con Israel. Pablo, siendo el mismo judío, entiende la riqueza del legado espiritual de su pueblo. Son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 4. Sin embargo, su tristeza radica en el hecho de que muchos de sus compatriotas han rechazado a Cristo el cumplimiento de esas promesas. Psicológicamente, este pasaje refleja en Pablo un fuerte sentido de identidad cultural y responsabilidad hacia su pueblo. A pesar de ser apóstol a los gentiles, nunca pierde de vista su raíz ni su amor por Israel. Pablo muestra una empatía genuina que lo lleva a identificarse profundamente con la condición espiritual de su nación. Su angustia también revela una disposición a sacrificarse personalmente, como lo expresa en el versículo 3. Porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne.
Esta declaración no solo subraya su compromiso con la salvación de Israel, sino que también denota un nivel de altruismo excepcional, al punto de considerar la separación de Cristo si eso pudiera beneficiar a otros. Emocionalmente, Pablo experimenta un lamento casi desgarrador por el rechazo de Israel hacia el Mesías. Sus palabras están impregnadas de una intensidad emocional que lo lleva al borde de la desesperación, pero también revela la profundidad de su amor. Este dolor no es meramente humano, es una participación en el mismo corazón de Dios, quien también anhela la reconciliación de Israel. La pasión de Pablo por su pueblo demuestra una conexión inquebrantable con su herencia y su deseo de ver a Israel abrazar la salvación en Cristo. Aunque el rechazo de Israel le produce un dolor inmenso, Pablo no pierde la esperanza, como se verá más adelante en su argumentación sobre el plan soberano de Dios y la futura restauración de Israel. Su compasión nos ofrece un modelo de intercesión y amor desinteresado, basado en el profundo entendimiento de que la gracia de Dios se extiende a todas las naciones, sin olvidar su pacto con Israel. Punto número 4. El anhelo de unidad y transformación comunitaria. Romanos capítulo 12 del versículo 1 al 21. Llamado a la transformación. En Romanos 12, verso 2, Pablo exhorta a los creyentes a vivir una vida diferente a la del mundo, diciendo: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este llamado a la transformación no es únicamente individual, sino también comunitario, pues Pablo imagina una iglesia unida, marcada por relaciones interdependientes y un compromiso mutuo con el bienestar espiritual. La renovación de la mente, para Pablo, es fundamental, ya que sólo una mentalidad que se somete a la voluntad de Dios puede discernir y vivir en coherencia con su propósito. Psicológicamente, este pasaje refleja el interés de Pablo en la formación de una mentalidad renovada como base para una vida cristiana auténtica. La renovación de la mente implica un cambio profundo en los patrones de pensamiento, pasando de una mentalidad egoísta y conformista a una perspectiva centrada en Dios. Pablo subraya la importancia de la humildad en esta transformación al decir: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Versículo 3. Esta instrucción fomenta una comunidad en la que cada miembro reconoce sus dones y funciones dentro del cuerpo de Cristo, sin caer en el orgullo ni en la autocompasión. Pablo también promueve un desarrollo comunitario armonioso basado en el servicio mutuo, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza. Versículos 6 y 7. Este enfoque no solo fortalece la comunidad, sino que también permite a cada individuo alcanzar su potencial en el contexto del propósito divino. Emocionalmente, Pablo transmite entusiasmo y compromiso en su exhortación a los creyentes a vivir como un cuerpo unido en Cristo. Este llamado está impregnado de una visión optimista de lo que la comunidad cristiana puede llegar a ser.
un lugar donde el amor genuino, el servicio desinteresado y la gracia abundan. En Romanos 12, versículos 10 y 11, Pablo dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, con honra, dense preferencia unos a otros, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirvan al Señor. Estas palabras resuenan con una intensidad que refleja su anhelo de que los creyentes sean un testimonio visible de la gracia de Dios en sus relaciones interpersonales. Además, Pablo extiende este compromiso al trato con los enemigos, exhortando: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Versículo 14. Este llamado a una respuesta radical de amor y perdón en lugar de venganza señala una comunidad emocionalmente madura que encarna el carácter de Cristo. La exhortación de Pablo no solo busca la unidad, sino también una transformación integral que abarque la mente, el corazón y las relaciones. En su visión, la Iglesia no es simplemente un grupo de individuos salvados, sino un cuerpo vivo, dinámico y cohesionado que da gloria a Dios a través de su amor y servicio mutuo. Este mensaje es un recordatorio para los creyentes de que la verdadera transformación ocurre cuando la gracia de Dios renueva cada aspecto de la vida y se manifiesta en una comunidad unida en Cristo. Punto 5. Esperanza en medio del sufrimiento. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Resiliencia emocional. En Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, Pablo presenta una perspectiva revolucionaria sobre el sufrimiento afirmado. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. En lugar de evitar el sufrimiento o considerarlo como un obstáculo, Pablo lo ve como una herramienta que Dios utiliza para moldear a los creyentes. La tribulación, lejos de ser un motivo de desesperación, es para Pablo una oportunidad para desarrollar perseverancia, un carácter fortalecido y, en última instancia, una esperanza firme. Psicológicamente, este pasaje refleja una mentalidad resiliente en la que el sufrimiento es interpretado no como un castigo o fracaso, sino como parte del proceso de formación espiritual. La idea de carácter probado implica que las dificultades tienen un propósito transformador, revelando y refinando las virtudes internas de la persona. Pablo entiende que el sufrimiento, cuando es enfrentado con fe, puede llevar a un crecimiento psicológico y espiritual significativo. Este enfoque resalta la capacidad del creyente para soportar y trascender las pruebas al confiar en que Dios está obrando a través de ellas. La mención de la paciencia sugiere una fortaleza emocional y mental que permite a los creyentes soportar el sufrimiento sin sucumbir a la desesperación. Además, el carácter probado implica una madurez y estabilidad emocional que no se sacude fácilmente frente a la adversidad. Este proceso culmina en la esperanza, una expectativa positiva del futuro que está anclada en la fidelidad de Dios y su promesa de redención. Emocionalmente, Pablo demuestra una perspectiva optimista y una esperanza inquebrantable basada en la obra de Dios en medio de las dificultades. Este optimismo no es ingenuo ni basado en circunstancias favorables,
sino en la certeza de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 5. La presencia del Espíritu Santo asegura al creyente que el sufrimiento no es en vano y que el amor de Dios está activamente obrando en sus vidas. La esperanza que menciona Pablo no es abstracta ni débil, sino una confianza sólida en el carácter y las promesas de Dios. Este enfoque transforma las emociones del creyente al enfrentar pruebas, reemplazando el temor y la desesperación con confianza y gozo. El sufrimiento bajo esta luz se convierte en un medio para profundizar la relación con Dios y crecer en madurez espiritual. El mensaje de Pablo en Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5 es un recordatorio poderoso de que el sufrimiento, aunque doloroso, tiene un propósito redentor en el plan de Dios. La resiliencia emocional y la esperanza inquebrantable que Pablo describe no solo son posibles, sino que son el resultado natural de una vida arraigada en la gracia y el amor de Dios. Esta enseñanza ofrece consuelo y ánimo a los creyentes en medio de sus propias tribulaciones, asegurándoles que el sufrimiento no es el fin, sino el camino hacia una esperanza eterna en Cristo. Punto número 6. Urgencia misionera. Pasión por los no alcanzados. Romanos capítulo 15, versículos 20 al 24. En Romanos capítulo 15, en el versículo 20-21, Pablo declara su firme propósito. De esta manera me esforcé por predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes no se les anunció acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Este enfoque revela su deseo de llevar el mensaje de salvación a lugares donde aún no había llegado. Pablo no busca comodidad ni reconocimiento, sino obedecer el llamado divino de expandir el reino de Dios a los confines de la tierra. Psicológicamente, esta declaración refleja una vocación misionera profundamente arraigada en su identidad y propósito. Pablo demuestra una mente enfocada en metas claras, priorizando el cumplimiento de su misión por encima de intereses personales. Este enfoque estratégico indica una capacidad de planificación y visión a largo plazo, al seleccionar cuidadosamente las regiones en las que predicaría para maximizar el impacto del Evangelio. Su insistencia en no edificar sobre fundamento ajeno también denota una profunda confianza en el poder del mensaje de Cristo para transformar incluso las regiones más remotas. Emocionalmente, el lenguaje de Pablo está impregnado de entusiasmo y un sentido de urgencia. Su pasión no es simplemente una emoción pasajera, sino un compromiso ardiente que lo impulsa a enfrentar dificultades, rechazos y peligros en su misión. Este entusiasmo proviene de su convicción de que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Romanos capítulo 1, verso 16. Y su deseo de que todas las personas, sin excepción, tengan la oportunidad de escuchar las buenas noticias. En Romanos capítulo 15, versículos 22 al 24, Pablo expresa sus planes de visitar a los creyentes en Roma en su camino hacia España. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo ya lugar en estas regiones, y como por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España espero verlos al pasar y ser ayudado por ustedes a mi destino, después de haber disfrutado de su compañía por un tiempo.
Este pasaje muestra su planificación intencional y su deseo de colaboración con otras iglesias para avanzar en su misión. La urgencia misionera de Pablo es un modelo de compromiso apasionado con el Evangelio que combina una estrategia clara, una vocación inquebrantable y una disposición a sacrificar comodidad y seguridad por el bien de la misión. Su enfoque en predicar a los no alcanzados y su deseo de expandir continuamente los límites del Evangelio reflejan una vida totalmente entregada a cumplir el mandato de Cristo. Esta urgencia sigue siendo una inspiración para quienes comparten su pasión por proclamar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Resumen del perfil psicológico y emocional de Pablo en Romanos. Número 1. Conciencia moral aguda. Pablo expone con una honestidad impactante su lucha interna al describir la tensión entre el deseo de hacer el bien y su inclinación al pecado, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta declaración revela una aguda conciencia moral y una profunda autoevaluación. No intenta justificar sus fallas, sino que las reconoce abiertamente, mostrando una vulnerabilidad que humaniza su experiencia. Desde una perspectiva psicológica, esta introspección indica una mente consciente de su propia condición, lo que le permite comprender la lucha universal de la humanidad con el pecado. Al mismo tiempo demuestra humildad al admitir su dependencia de la gracia de Dios para superar esta batalla. En el aspecto emocional, sus palabras transmiten angustia y frustración, pero también un anhelo por la redención que solo Cristo puede ofrecer. Punto 2. Esperanza inquebrantable. La lucha de Pablo no termina en desesperación. En cambio, encuentra liberación y gozo en la gracia de Cristo. Declara con firmeza: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este cambio de tono marca una transición hacia una seguridad plena en el poder del Espíritu Santo que le llena de esperanza y confianza. Psicológicamente, este pasaje refleja una transformación en su percepción de sí mismo y de su relación con Dios. El apóstol pasa de sentirse atrapado en su incapacidad para cumplir la ley a experimentar libertad a través de la gracia. Emocionalmente, esta transformación se manifiesta en un gozo profundo y en una renovada energía para vivir en obediencia y gratitud hacia Dios. Este cambio emocional subraya la confianza de Pablo en que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. 3. Empatía y compasión. El amor de Pablo por su pueblo se hace evidente en su dolor por Israel. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Su deseo de verlos aceptar a Cristo lo lleva a expresar un lamento desgarrador, incluso diciendo que prefería ser apartado de Cristo si eso significara la salvación de su pueblo. Psicológicamente esto refleja una profunda empatía y un sentido de responsabilidad cultural. Pablo no ve su identidad como judío en conflicto con su llamado apostólico, sino como una parte integral de su misión. Emocionalmente, este dolor es un testimonio de compromiso y amor incondicional, tanto por su nación como por la Iglesia universal. Punto 4. Resiliencia y propósito. Pablo encuentra significado en el sufrimiento escribiendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Este enfoque no niega la realidad del dolor, pero lo reinterpreta como un proceso de crecimiento espiritual. Desde el punto de vista psicológico, Pablo demuestra una resiliencia que le permite enfrentar las dificultades con una actitud positiva, confiando en el propósito redentor de Dios. Emocionalmente, esta perspectiva se llena de esperanza y estabilidad, recordándonos que el sufrimiento, cuando se vive en fe, produce una transformación profunda. Punto 5. Pasión por la misión. El compromiso de Pablo por el Evangelio es inquebrantable. De esta manera me esforcé por predicar el Evangelio,
no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Su deseo de llevar el mensaje de Cristo a los no alcanzados es una muestra de su fervor y devoción. Psicológicamente, este enfoque denota una mente visionaria, capaz de planificar estratégicamente y priorizar las necesidades del reino. Su pasión por los no alcanzados también resalta su determinación de cumplir con su propósito divino. Emocionalmente se percibe un entusiasmo contagioso, impulsado por su convicción de que el Evangelio es el poder transformador de Dios para toda la humanidad. En conjunto, el perfil psicológico y emocional de Pablo en Romanos revela un hombre profundamente consciente de su humanidad, transformado por la gracia divina y apasionado por su misión. Su vulnerabilidad, resiliencia y amor incondicional lo convierten en un modelo para todos aquellos que buscan seguir el llamado de Dios en sus vidas. Reflexión. Volvamos a las doctrinas apostólicas. Hoy más que nunca, el mundo nos ofrece ideologías, filosofías y enseñanzas que prometen llenar el vacío de nuestras almas. Pero estas promesas, aunque atractivas, son incapaces de sanar las luchas internas de nuestro corazón, las ansiedades de nuestra mente y las heridas de nuestro espíritu. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos muestra un camino diferente. Un camino que confronta nuestra humanidad caída, restaura nuestros pensamientos y emociones y nos conduce en amor y obediencia hacia Jesucristo. Pablo no era ajeno a las batallas internas. Confesó con honestidad su lucha con el pecado y la ley, diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, de esa misma frustración? Este reconocimiento, lejos de ser un signo de desesperanza, es el primer paso hacia la transformación. Pablo nos recuerda que nuestra liberación no está en nuestra fuerza, sino en la gracia de Cristo, quien nos libera de la condenación y nos llena de esperanza. Este mensaje es más que una enseñanza doctrinal, es un llamado a la renovación completa. Pablo nos exhorta: no se adapten a este mundo, sino transformen su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta renovación comienza cuando volvemos a las doctrinas apostólicas que nos muestran quién es Dios, quiénes somos en Él y cómo debemos vivir. El Evangelio de Cristo no solo transforma nuestras mentes, sino que también restaura nuestras emociones, nos llena de gozo y seguridad, recordándonos que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos capacita para enfrentar el sufrimiento con esperanza, sabiendo que incluso nuestras tribulaciones producen paciencia, carácter y esperanza. Además, Pablo nos desafía a amar profundamente no solo a Dios, sino también a nuestro prójimo. Su pasión por los no alcanzados y su compasión por Israel son ejemplos de un amor que no busca lo propio, sino que se entrega completamente por los demás. ¿Qué tan diferente sería nuestra sociedad si tomáramos en serio el llamado a ser transformados en amor? Amados, el mensaje de Pablo no es un simple relato histórico, es un llamado urgente a nuestras vidas hoy. Volver a las doctrinas apostólicas no es una opción, sino una necesidad. Estas enseñanzas no solo nos dan conocimiento, sino que también moldean nuestro carácter y reorientan nuestro propósito hacia Cristo. Permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestras mentes y emociones, llevándonos a vivir en obediencia y amor. Dejemos que las palabras de Pablo resuenen en nuestro corazón, recordándonos que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Hoy comprometámonos a volver a las doctrinas que transformaron la vida de Pablo y que aún tienen el poder de transformar la nuestra.
Que nuestra mente sea renovada, nuestras emociones restauradas y nuestras vidas reflejen la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Regresemos a Él con un corazón humilde y dispuesto, confiando en que su verdad nos llevará a la plenitud de vida que solo Él puede dar. Conclusión. El apóstol Pablo, con su vida y enseñanza, no solo moldea la teología cristiana, sino que nos ofrece una profunda lección sobre la humanidad, la gracia y la transformación en Cristo. A través de sus cartas, especialmente en Romanos, podemos ver la lucha interna de un hombre que se enfrenta a la realidad de su naturaleza humana, pero que encuentra su esperanza, su gozo y su propósito en la gracia de Dios. Pablo nos invita a abrazar nuestras vulnerabilidades, a ser honestos con nuestras luchas emocionales y espirituales, pero también a confiar en que, en medio de todo, Dios tiene el poder de transformarnos. Su reflexión sobre la ley, el pecado y la gracia no solo es teología, sino profundamente personal. Al compartir su propia lucha con el pecado, su esperanza en Cristo y su amor por la Iglesia, Pablo nos guía a una vida de obediencia, amor y fe genuina. Nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente, que en Cristo no hay condenación y que en nuestra debilidad Él se manifiesta con mayor poder. Pablo, con su pasión por el Evangelio y su compasión por el pueblo de Israel, nos llama a vivir con un propósito claro: ser agentes de transformación en el mundo, reflejar la luz de Cristo. Nos desafía a no conformarnos a la ideología del mundo, sino a renovar nuestras mentes y corazones en Cristo. Finalmente, a través de su ejemplo, Pablo nos recuerda que la misión de la Iglesia es llevar el mensaje de salvación a los perdidos y que en cada paso de nuestro caminar debemos vivir con la seguridad de que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La vida de Pablo es un testimonio de la restauración emocional y espiritual que encontramos en la obediencia a la gracia de Dios. Y su legado sigue siendo una fuente de inspiración y guía para todos aquellos que desean vivir en plenitud de Cristo. Querida Iglesia, palabra del Señor Jesucristo, hoy vengo a ti con un corazón lleno de amor y compasión. Sé que en tu caminar a menudo te enfrentas a luchas internas, dudas y momentos de incertidumbre. Sé que en el mundo te ofrece promesas vacías que buscan distraerte, confundir tu mente y quebrantar tu espíritu. Pero quiero que sepas algo profundamente: mi amor por ti nunca cambia. Yo, Jesús, estoy aquí y te llamo de vuelta a mi presencia. He visto tu corazón herido, tus pensamientos dispersos, tus emociones agobiadas por las cargas que llevas. Quiero restaurarte, sanar tus heridas y llenar tu vida de esperanza. En los momentos más oscuros, cuando sientas que no puedes más, quiero que recuerdes que no hay condenación para los que están en mí. No importa lo que hayas hecho ni lo que pienses de ti mismo. Mi gracia es más grande que cualquier error, más fuerte que cualquier pecado. Mi amor no te abandona y en mí puedes encontrar descanso. Te invito a que, como Pablo lo expresó, dejes atrás el viejo camino de lucha sin esperanza y abras tu corazón a la transformación que solo yo puedo darte. La vida en mí no es un esfuerzo por cumplir leyes y normas que no pueden salvarte. Es una vida en libertad, una vida que fluye en amor y obediencia, donde tu mente y tu corazón se renuevan cada día por medio de mi Espíritu Santo. Vuelve a las enseñanzas que te he dado, vuelve a la verdad que he compartido contigo, que te trae paz y gozo. No busques más en los lugares vacíos y fugaces, porque yo soy el pan de vida, la fuente inagotable que satisface tus deseos más profundos. Mi gracia es suficiente para ti.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y en mí encontrarás lo que tu alma anhela. A veces en tu caminar puede que te sientas solo o distante, pero quiero que sepas que mi amor por ti es inquebrantable. Nada ni nadie podrá separarte de mi amor. En tus momentos de dolor y sufrimiento, te invito a que pongas tu esperanza en mí, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter y el carácter esperanza. Así que, iglesia mía, ven a mí con un corazón sincero. Vuelve a las doctrinas apostólicas, porque en ellas encontrarás la restauración que tanto necesitas. Te animo a que dejes que mi espíritu te renueve, para que vivas una vida conforme a mi voluntad, llena de amor, de paz y esperanza. Recuerda que en mí hay vida eterna, y quiero que camines conmigo todos los días, sin temor, sin dudas, pero con una confianza firme en que lo que he prometido lo cumpliré. Te amo con un amor eterno. Te he llamado por tu nombre y siempre estaré a tu lado. Vuelve a mí y serás restaurado. Con todo mi amor, Jesús, tu Señor y salvación. Vamos a hacer una oración final. Señor Jesús, hoy vengo a ti con un corazón arrepentido y humilde. Reconozco que en mi caminar me he alejado de tu voluntad y he buscado consuelo en lugares que no pueden llenar mi alma. Me arrepiento de mis faltas, de mis pensamientos cerrados y de mis emociones que me han llevado por caminos que no me acercan a ti. Te pido perdón por cada momento en que te he fallado y por no haber confiado plenamente en tu gracia. Hoy, con todo mi ser, me comprometo a volver a ti. Quiero regresar a tu amor, a tus enseñanzas, a la verdad que solo tú puedes ofrecer. Quiero renovar mi mente y mi corazón y permitir que tu Espíritu Santo transforme cada área de mi vida. Ayúdame a vivir en obediencia a tu palabra, a seguirte con un amor sincero y a caminar en los pasos que has trazado para mí. Te pido que me fortalezcas en mi debilidad, que me llenes de esperanza en medio de las pruebas y que me des la valentía de vivir como un reflejo de tu luz en este mundo. Que tu amor sea el motor de todo lo que haga y que mi vida sea un testimonio de tu gracia y misericordia. Hoy decido no mirar atrás, sino avanzar en tu dirección, confiando en que en ti siempre hay perdón, restauración y vida nueva. Gracias, Señor, por tu amor inquebrantable. Gracias por tu paciencia y por tu fidelidad. En este momento me entrego nuevamente a ti, dispuesto a seguirte con todo mi corazón, con una obediencia profunda y un amor genuino. En tu nombre, amado Señor, oramos. Hasta aquí la conferencia.